Cordial saludo, estimados aprendices de la formación, administración y control de inventario. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a esta segunda sesión en línea, correspondiente a la orientación de la temática de la unidad número 2. Es importante recalcar que esta segunda conferencia web la pueden apreciar los 4 grupos que se encuentran matriculados en la misma. En cada grupo están matriculados 80 aprendices para un total de 320 aprendices que de manera simultánea pueden apreciar esta segunda conferencia web. Pero para ello tenemos preparada la siguiente agenda u orden del día. El primer punto abordaremos el inicio, saludo de bienvenida. El segundo, el objetivo de esta sesión. El tercero, el tema central de la unidad 2. El cuarto, las orientaciones relacionadas con las actividades de la unidad 2. El quinto, haremos la interacción en territorio. El sexto, las orientaciones generales. Y el séptimo punto, que es el espacio de conclusiones y preguntas. Simplemente si hay alguna duda, alguna inquietud, las vamos anotando y al final despejamos la misma. En el día de hoy nos acompañan los aprendices Carlos, Erika, Mirna, Luis Fernando, Andrés, Mónica y así sucesivamente los demás aprendices que van ingresando a sala. De igual forma, para aquellos aprendices que tengan dificultad para ingresar a esta conferencia web, simplemente manifestarle que esta conferencia web queda grabada, es decir que 24 horas después usted puede descargar la misma para que se puedan actualizar y colocar a tono, que fue lo que dijo el instructor. Entonces, conservando la agenda u orden del día, nuevamente les doy la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación, administración y control de inventario. Ahora, con respecto al objetivo de estas sesiones en línea, así como lo manifesté en la primera conferencia web, pues básicamente el objetivo de esta sesión es orientarlos a ustedes en cada unidad con su respectiva temática, como también hacer el recorrido en territorio. Ese es el objetivo de esta sesión en línea. Ahora, con respecto al objetivo de la temática central, que es el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir una vez finalicen la unidad como tal, es una vez entreguen ustedes todas sus actividades que las mismas sean aprobadas, es saber estimar costos de inventario según métodos de evaluación establecidos por la organización como tal. Entonces, el tema central para esta unidad número 2, como les dije inicialmente, se denomina método de evaluación de inventario. Y aquí, donde está la manito en azul, la mano derecha, es el resultado de aprendizaje que van a adquirir ustedes una vez finalice la misma, que es estimar costos de inventario según método de evaluación establecidos por la organización como tal. Ahora, a sus correos le llegó la información del anuncio, cuáles son las actividades que ustedes van a desarrollar para esta unidad número 2. Para el caso de la misma, deben desarrollar 2 evidencias que son calificables. Una, que es una prueba de cuestionarios, tipos de costo, y otra segunda, que es el estudio de caso, que es saber aplicar método de evaluación. Y aquí donde aparece la manito amarilla, donde dice aquí, es importante que ustedes carguen esas instrucciones para poder desarrollar ese ejercicio, que es un poquito como el más, digamos, complejo de esta unidad 2. Ahora, para el desarrollo de sus actividades, ustedes deben descargar inicialmente unos documentos muy fundamentales. En primera instancia, deben descargar la guía de aprendizaje 2. Dentro de esa guía, ustedes van a encontrar una reflexión inicial que es básicamente un interrogante, que es motivarlos a ustedes y direccionarlos para que puedan desarrollar ustedes sus actividades como tal. Es simplemente un interrogante de manera muy personal, el cual traduce, considera que una compañía debe garantizar su utilidad únicamente disminuyendo los costos, así implique afectar la calidad de sus productos. Pues básicamente es un interrogante que a título personal deben hacerse ustedes, más no deben presentarlos ustedes como un documento como tal. Y ahorita les voy a explicar cuáles son esas actividades que ya les dije que son calificables y que se deben presentar como tal. Entonces, este es el primer documento que ustedes deben descargar, que es la guía de aprendizaje. ¿Por qué? Porque le va a permitir a ustedes el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes sus actividades. Entonces, para descargar esa guía, usted se dirige a la carpeta contenido del curso, aquí donde aparece a mano derecha, contenido del curso. Luego
se va a dirigir a una subcarpeta denominada actividad 2. Ahí dentro de esa subcarpeta usted va a encontrar esa guía de aprendizaje para que la pueda descargar y así, obviamente, hacer la lectura general de la misma para que tenga una orientación general que es lo que debe desarrollar en la unidad número 2. Ahora, el segundo conducto es descargar los materiales tanto formativos como los materiales de apoyo. ¿Dónde descargar lo mismo? Pues efectivamente usted se va a la misma carpeta que dice contenido del curso y luego se va a una subcarpeta que dice actividad 2. Dentro de esa subcarpeta usted va a encontrar esos materiales tanto formativos como de apoyo. Para este caso, en la unidad 2, el material formativo se denomina método de evaluación de inventario, el cual aparece aquí con la manito y usted lo puede descargar con, obviamente, formato PDF. Al igual, usted va a encontrar unos materiales de apoyo que le estoy marcando acá con la manito en la parte inferior con el número, la manito con el número 2. Entonces, una vez ya usted haya dado de lectura a esos materiales, tanto formativos como de apoyo, y la lectura de la guía de aprendizaje, entonces ahora sí vamos a las actividades que ustedes deben desarrollar en esta unidad 2 y que son totalmente calificables. Entonces, como les había dicho inicialmente, la primera evidencia calificable es una prueba cuestionario denominado tipo de costos. La segunda evidencia que es calificable es un trabajo denominado estudio de caso, aplicación métodos de evaluación de inventario. Aquí donde dice aquí, ustedes deben descargar, que aparece con la manita en amarillo, ustedes deben descargar esas instrucciones para que ustedes puedan desarrollar ese estudio de casos donde se va a aplicar el método de evaluación de inventario, exclusivamente el método PEX, que es primeras entrar y primeras salir, que es uno de los métodos más utilizados por las organizaciones. Entonces, es importante que ustedes descarguen esas instrucciones como tal. Entonces, ahora simplemente verifiquemos a grosso modo cómo desarrollar esas actividades que son totalmente calificables. Entonces, para el caso de la primera evidencia, que es el cuestionario tipo de costo, antes usted ha tenido que leer el material de estudio denominado método de evaluación de inventario. Entonces, es importantísimo leer ese documento porque es el que le va a permitir para que usted le vaya bien en esa prueba. Ahora, en esa prueba les doy unas indicaciones que es muy importante que ustedes las tengan en cuenta y es que la prueba tiene varios intentos, es decir, usted la puede desarrollar en 1, en 2 y hasta en 3 intentos, como también usted al final, si la prueba sigue como no aprobado, usted puede reactivar la misma para que obviamente pueda tener otros intentos adicionales. Pues básicamente a mí lo que me interesa es que ustedes adquieran el conocimiento y obviamente así sea que usted la desarrolle en 1, 2, 3 intentos, yo sé que a usted algo le va a quedar, pues como dice Francis Bacon, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, para que tengan en cuenta esas indicaciones, esas recomendaciones, que la prueba tiene varios intentos. Si en dado caso que usted ya haya agotado todos los intentos y no le permita a la plataforma reactivar su evaluación, usted me puede escribir al foro de dudas e inquietudes solicitándome otros intentos y yo con el mayor gusto se lo puedo habilitar otros intentos. Entonces, ¿cómo desarrollar esa prueba? Es decir, ¿a dónde se deben ustedes dirigir? Se deben dirigir inicialmente a la carpeta contenido del curso, luego se dirigen a la subcarpeta actividad 2 y dentro de esa carpeta actividad 2 que aparece aquí con la manito 1A, ustedes se van a dirigir a otra subcarpeta que se denomina evidencia. Al darle clic a esa evidencia, pues obviamente ustedes se direccionan a buscar esa evaluación, pues ahí van a encontrar dos actividades en esa carpeta de evidencia, la primera evidencia que es la evaluación y la segunda para enviar el trabajo que es el método PES, que es primeras entrar y primeras salir, que es el estudio de casos que ustedes deben resolver. Entonces, ¿cómo desarrollar esa evaluación? Usted va a encontrar este rótulo que aparece aquí con el número 2, donde dice ver evaluación. Al darle usted clic a ver evaluación, en la parte inferior le va a salir un rótulo que le muestro aquí con la manito con el número 3 que dice continuar y ahí básicamente iniciaría usted esa evaluación. Entonces, como le dije, si en dado caso que usted en el primer intento la prueba haya sacado como no aprobado, usted sabe que para aprobar la prueba es de 70, 75 hasta 100, se prueba la evaluación y menos de 70 puntos, obviamente la prueba está como no aprobada. Entonces, para los aprendices que aún tienen la prueba como no aprobada,
ustedes pueden reactivar la misma. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta y presenten esas recomendaciones. En la parte inferior acá donde les estoy mostrando que aparece como unas flechitas con la manito en amarillo que aparece el número 2, el número 3, ustedes van a encontrar ese rótulo que básicamente son las actividades que obviamente están para esta unidad número 2. Pues básicamente en el 1 es simplemente la presentación donde se les explica. Esto lo van a encontrar ustedes en la carpeta que dice evidencia. Y si al darle usted clic en evidencia le va a salir esta barrita de arriba que les estoy mostrando que aparece con una flechita. El número 1 es la presentación de las actividades que usted debe resolver. El número 2 viene siendo la evaluación y el número 3 es el enlace para el desarrollo del envío de ese método de evaluación que deben desarrollar ustedes a través del estudio de caso. Entonces, aquí ya ustedes estarían desarrollando la primera evidencia calificable de la segunda unidad denominada prueba cuestionario tipo de costos como tal. Y por último, ahora sí nos vamos a la segunda evidencia que es calificable denominada trabajo, estudio de caso, aplicación, método de evaluación de inventario. Entonces, antes para desarrollar este ejercicio, usted antes ha tenido que leer los materiales de estudio, exclusivamente el material método de evaluación de inventario. Entonces, ¿qué se le dispone aquí a usted? Que usted resuelva un ejercicio, lee. Es importante que lo pueda resolver en Excel para que se le haga un poco más fácil. Entonces, es básicamente sobre una empresa que le da a usted unas operaciones comerciales y que usted debe utilizar el método más utilizado, valga la redundancia, en las organizaciones, que es el método PERS, que es primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, la empresa SmartWatch, que es una empresa que vende o comercializa relojes inteligentes, tiene unas operaciones comerciales. Entonces, ¿qué quiere ella? Ella quiere utilizar el método PES para este ejercicio. Entonces, a usted le dan unas operaciones comerciales que esa empresa el 1 de enero, es el primer ítem, el 1 de enero compra 500 unidades a un precio unitario de 14,600 y así sucesivamente nos vamos hasta la última operación que dice y finalmente el 5 de mayo 170 unidades a un precio unitario de 16,570. Entonces, todas estas operaciones que están aquí, usted las va a plasmar allá, obviamente, en una matriz donde usted va a utilizar el método PES o FIFO, que es el método de las primeras en entrar y primeras en salir. Entonces, ¿qué se le pide a usted? Que debe desarrollar 2 puntos, que no se le olvide que aquí en este estudio de casos se deben desarrollar 2 puntos. El primer punto es clasifique en orden secuencial de manera independiente mediante una tabla o matriz las unidades compradas y luego las vendidas. Ahorita les voy a explicar ese proceso. Y por último, mediante una tabla de operaciones comerciales, la cual ahorita se los voy a digamos, a presentar, obtenga el costo de acuerdo al método PES, que primera es entrar, primera en salir, y detalle sus respectivas conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces, este es el ejercicio planteado y que ustedes deben desarrollar. Ahora, si nos vamos a una explicación, digamos, parecida para que ustedes tengan una claridad de cómo desarrollar ese ejercicio como tal, entonces aquí les traigo este ejemplo o este modelo que es básicamente un poco parecido al que ustedes van a desarrollar, sino simplemente que está traducido en ese material de estudio que ustedes van a encontrar allá. Este ejercicio se los voy a explicar, ustedes lo encuentran en los materiales de estudio y les va a servir para el desarrollo de ese estudio de caso que ustedes deben desarrollar sobre el método de evaluación de inventarios. Entonces, aquí dan las respectivas, digamos, operaciones comerciales. Desde el 3 de abril compra 500 unidades. Esta es una empresa dedicada a la venta de lápices y yo la quise llamar así, lápiz escena. Entonces, el primer interrogante que ustedes deben resolver es clasifique en orden secuencial de manera independiente mediante una tabla matriz las unidades compradas. Entonces, a usted le dan las operaciones desde el 1 de abril compra 500 unidades a un costo unitario de 35 pesos, es decir, compra 500 lápices y obviamente los está vendiendo a un valor de 35 pesos.
Y por último está la última operación que dice el 25 de abril, vende 300 unidades y vende 300 lápices a un costo de 41 pesos. Entonces aquí las operaciones están en orden, digamos, en orden secuencial. Entonces, ¿qué debe hacer usted? En una matriz, aquí donde le muestro la matriz color amarillo, usted debe ahí reposar o plasmar las unidades compradas y acá a mano derecha, que es la matriz azul, las unidades vendidas. Entonces, básicamente, usted lo va a hacer en orden secuencial. Entonces, si nos vamos a la primera matriz, usted coloca en la primera operación. ¿Cómo fue la primera operación? Se desarrolló el día 3 de abril. Usted compró 500 unidades a un costo de 35 pesos y usted multiplica eso, 500 por 35 da 17,000 pesos. Y así, en orden secuencial, usted va a registrar aquí las unidades compradas y al final totalizan para que le dé el costo total de esas unidades compradas. Entonces, esto lo va a realizar ustedes para organizar las unidades compradas. Ahora, así pasamos de igual forma en las unidades vendidas, de manera secuencial, es decir, de acuerdo a la fecha. Si nos vamos acá a los registros de la operación, dice que la primera venta se desarrolló el día 17 de abril, es decir, vende 420 lápices a un precio de 45 pesos y eso le da un valor de 18,900 y así sucesivamente va organizando usted las ventas hasta que llegue al final y aquí básicamente ya usted estaría desarrollando el primer ítem de ese estudio de caso. Entonces, como le dije, este es un modelo de ejercicios que inclusive ustedes los van a encontrar allá en el material de estudio, simplemente que yo aquí le coloqué la empresa Lápiz Sena para que obviamente puedan desarrollar ustedes ese ejercicio. Entonces, este va a ser un ejercicio modelo. Luego, ya usted desarrolló ese primer ítem. Entonces, el segundo ítem es básicamente vaciar la información en una matriz de operaciones comerciales, esas cantidades compradas y esas unidades vendidas. Entonces, como ya tenemos las dos matrices, unidades compradas, unidades vendidas, entonces en la primera columna usted va a registrar la fecha. Luego, las tres columnas siguientes, usted va a registrar las cantidades compradas. Es decir, en una primera columna va a estar la cantidad, en la siguiente columna el costo unitario y el costo total en esas cantidades compradas. Luego, las tres columnas que siguen, usted va a registrar las unidades vendidas, que en la primera columna se va a denominar cantidad, la segunda costo unitario y la tercera costo total. Y por último, como pueden ver aquí el ejercicio, simplemente registrar dos columnas, que una es la cantidad que va a tener usted en el inventario y el costo total, que en la parte superior, si podrán ustedes apreciar, encuentran el inventario final, es decir, para que usted sepa cómo llevar ese inventario. Entonces, dentro de las instrucciones, yo le dejé un video cómo se explica paso a paso este ejercicio de esta matriz de operaciones comerciales. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Aquí se va a aplicar el método PES, que es primeras en entrar, primeras en salir, y obviamente registrar toda esa información y al final, una vez ya esté registrada toda la información, usted debe enviar este ejercicio con los dos ítems resueltos a su instructor de acuerdo al enlace correspondiente. Entonces, si nos vamos a este ejercicio que está de ejemplo aquí, les voy a explicar, digamos, las cuatro primeras operaciones y el resto lo hacen ustedes, pero lo hacen ustedes teniendo en cuenta sobre el video tutorial que yo les coloqué allá, valga la redundancia, en las instrucciones y van a encontrar ese video donde yo les explico paso a paso cómo resolver este ejercicio. Entonces, si nos vamos a la primera operación es una compra. Dice que la empresa compró 500 unidades. Aquí mira que las registramos en la primera fila. Compró 500 unidades a un costo unitario y si usted multiplica 500 por 35 da 17,500. Entonces, este valor de 17,500 con los 500 lo registra acá al final de mano derecha de su pantalla donde dice inventario final. Es decir, que usted compró 500 unidades y eso le representa en costo total en pesos, le representa 17,500 pesos. Luego, la segunda operación también es una compra 200 lápices a un costo de
40 pesos y si usted multiplica 200 por 40, le da un valor de 8,000 pesos. Entonces, ahora, ¿cómo hace usted para registrar? Obviamente el inventario final, usted tenía 500, inicialmente 500 unidades, pero entraron 200, obviamente que le aumentó el precio, le aumentó la cantidad, perdón, en 700. Entonces, esos 700 lo multiplica por qué costo, por el costo de 40 pesos que ingresaron esos lápices, 40 por 700 da 28,700, estamos hablando en la segunda columna. Luego se genera una tercera operación que es una compra de 340 unidades a un costo de 42 pesos, le da costo total de 14,280. Entonces usted va a actualizar el CARD y es que usted venía con un registro de 700 lápices, pero ingresaron 340, es decir, 700 más 340 da 1,040. Entonces esos 1,040 usted lo va a multiplicar por el costo que ellos ingresaron, que es 42 pesos, y le da 43,680. Aquí se está registrando la operación de esas primeras entradas y vamos en orden secuencial. Luego, si nos vamos a la cuarta operación que se desarrolló el día 17 de abril en la cuarta columna, se registra una venta, es decir, salen a relucir 4 lápices. Se van a vender el 17 de abril, se están solicitando 420 lápices. Entonces, usted va a vender 400 lápices, perdón. Entonces, como es primeras en entrar, primeras en salir, se supone que usted va a salir de los primeros lápices que ingresaron digamos, al almacén, y el almacén ingresaron 500 lápices. Entonces, usted va a tomar 420 lápices, ¿a qué costo? Al costo de los 35 pesos, con lo que obviamente estaban allá al almacén. Entonces, usted multiplica 420 por 35 da 14,700. Entonces, si usted tenía en inventario final 1,040 lápices, pero usted le están saliendo del inventario, le están saliendo 420, entonces su inventario final quedaría en 620. Entonces, simplemente, si usted multiplica esos 620 lápices al costo con que ellos fueron vendidos, que es 35 pesos, a usted le da en costo total en pesos, le da 21,700 y así sucesivamente, Si ya usted tomó 420 unidades de acá, de las 500 primeras que ingresaron, quiere decir que si usted va a desarrollar una venta, la que sigue, ya a usted le quedan ahí 20, le quedan 80 en saldo. Entonces, así sucesivamente, usted va a desarrollar operaciones comerciales, que es el método PES, primeras en entrar, primeras en salir, hasta que llegue hasta la última columna. Entonces, como les manifestaba, en el instructivo yo les di este video que les estoy mostrando aquí con la manito, que fue un video que yo grabé para que ustedes obviamente puedan tengan una orientación general de cómo desarrollar ese ejercicio. Entonces, ese video, a partir del minuto 11 hasta el minuto 54, yo les explico paso a paso cómo desarrollar esa matriz o operación comercial aplicando el método PES, que es primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, si usted quiere resolver un ejercicio que realmente le salga bien, que usted pueda tener la máxima calificación de 100 puntos traducido en la letra A, que es de aprobado, yo lo invito a ver este video, que ahí es donde yo le explico paso a paso. Ya más, sin embargo, si nos vamos a la parte anterior, yo les fui explicando ya en los primeros pasos, es decir, el primer procedimiento que utilizamos, las primeras que se vendieron, y luego entramos en una primera operación que fue una venta como tal. Entonces, la invitación es a descargar el instructivo y ver ese video donde yo les explico ese paso a paso. Entonces, aquí estarían ustedes culminando el desarrollo de ese ejercicio de estudio de caso. Entonces, ahora viene el procedimiento, cómo enviar ese estudio de caso. Entonces, ustedes se dirigen a la carpeta de evidencia, aquí es donde aparece la manito con el número 1, y van a encontrar el enlace que dice evidencia 2, estudio de casos. En ese enlace, al darle clic, que aparece aquí con la manito número 2, en la parte inferior, aquí donde aparece la manito con el número 1, van a encontrar el enlace que dice adjuntar archivo, que van a enviar
ese archivo en Excel y por último, donde aparece la manito con el número 4, dice contestar, ya ustedes dan respuesta y esperan 48 horas para que el instructor le dé la respectiva retroalimentación de esas dos evidencias que son calificables para la unidad número 2. Entonces, ya entrando un poco, digamos, al concepto, al componente de la administración y control de inventario, para que ustedes tengan una noción, cuando hablamos de este componente de la administración y control de inventario, pues los primeros rasgos que se utilizaron en cuanto a este componente fue allá en la época primitiva, donde obviamente el hombre, cuando vivía en caverna, cuando ellos intercambiaban productos, bien podría ser, aquí sale, en la parte superior sale aquí en la gráfica como un pescado, como un conejo. Cuando eso lo llamaban, digamos, trueque, el intercambio, ahí fue donde prácticamente se dio el génesis o el origen de ese componente que en aquel entonces no se llamaba así, pues intercambio, trueque, administración y control de inventario. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Esa mercancía, esos productos que él obtenía, ¿dónde los depositaba en su caverna. ¿Para qué? Para posteriormente a futuro hacer el consumo del mismo o más adelante hacer trueque con otro, digamos, otra persona que tuviera otro artículo. No había un valor comercial, pero sí, digamos, un intercambio entre un producto como tal. Avanzando la ciencia ya para los años de 1780 y 1850, que nace ya la revolución industrial, es cuando agarra más fuerza este componente de la administración y control de inventario, que es cuando las empresas se ven obligadas, digamos, a hacer producción en escala. Entonces, urge, obviamente, tener una organización de todos esos inventarios, de toda esa producción que ellos, obviamente, eh, producían en escala. Entonces, ¿qué pasa? Ahí agarra fuerza ese componente de la administración y control de inventario y es donde nacen a través de las nuevas tecnologías más adelante de la información y la comunicación para poder sistematizar esos inventarios que eran grandes volúmenes. Entonces, aquí poco a poco le doy, digamos, los vestigios de cómo se dio la introducción y la administración del inventario para que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio. Ya más adelante se dan unas teorías, por ejemplo, la teoría clásica de la administración, el señor Henry Fayol, en cuanto a estableció 14 principios. Dentro de esos principios está un principio que se denomina el orden, que es cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Y eso se da en qué? Cuando se da la revolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, más o menos allá en la década de los años 70 como tal. Entonces, ahí agarra fuerza, escoge más auge, perdón, ese componente de la administración de los inventarios. Entonces, más adelante en las otras unidades les voy a ir hablando un poco de todo eso que hace referente al componente de la administración de inventario. Entonces, ahora vamos a hacer la interacción en la plataforma para que ustedes puedan tener una noción más amplia para el desarrollo de sus actividades como tal. Entonces, si nos vamos ya al curso, pues como les decía, lo importante es que ustedes en primera instancia puedan descargar, miren que aquí puedan descargar este instructivo que dice aquí, estudio de caso, aplicar método, evaluación, donde dice aquí, al descargar ustedes ese instructivo, ahí van a encontrar ese video donde yo les explico de una manera más pausada ese ejercicio de la aplicación del método PES, que es primeras entrar y primeras salir. Entonces, ustedes para el desarrollo de sus actividades en primera instancia deben desarrollar la evaluación y aquí donde está la carpeta de evaluación, ustedes pueden ingresar ahí y también pueden encontrarla, pero para el caso de manera generalizada, donde ustedes pueden encontrar la información, ustedes se dirigen a la carpeta contenido del curso y esperan unos momentos que se les abra esa carpeta como tal y ahí va a estar alojada toda la información que necesitan ustedes para el desarrollo de sus actividades y para que usted pueda desarrollar de manera satisfactoria todas sus actividades sin ningún inconveniente. Entonces, básicamente, ustedes se dirigen a esta primera carpeta matriz que se denomina proyecto, usted le da clic en proyecto, espera unos segundos que se le desglose la información. Al desglosarse la información, ustedes van a encontrar, se van a dirigir a la carpeta matriz, su carpeta que dice, perdón, actividad 2 y dentro de esta carpeta
van a encontrar primero la guía de aprendizaje, simplemente la guía de aprendizaje. Entonces, ¿dónde esa guía de aprendizaje? Aquí, ver documento, ahí descargan ustedes esa guía de aprendizaje. Luego van a encontrar los materiales de apoyo que simplemente podrán ustedes ver. Entonces, derecha. Entonces, miren la parte de derecha, los materiales de apoyo. Si le dan hasta el componente número 3, ustedes van a encontrar los materiales de apoyo, es decir, el 2 es el material formativo y el 3 es el material de apoyo. Y así sucesivamente, si nos vamos a la carpeta o al enlace de evidencia, así sucesivamente, ustedes van a encontrar, por ejemplo, los enlaces que necesitan ustedes para el desarrollo de sus actividades de la unidad número 2. Entonces, ¿qué deben ustedes desarrollar en la unidad número 2? Entonces, en la parte hacia la derecha, pues obviamente se va desglosando. En el segundo enlace usted va a encontrar el desarrollo de esa evaluación que tiene varios intentos, dos entregas, y puedo se le va a abrir en una pestaña nueva esa evaluación para que usted pueda desarrollar de manera satisfactoria esa evaluación como tal. Y así sucesivamente, si nos vamos a la parte, si continúa en evidencia, y pasaría al último enlace que es para el envío de esa actividad. Más sin embargo, yo le dije que la actividad del estudio de casos, usted se dirige a la carpeta de evidencia y ahí envía usted la información de ese estudio de caso de evaluación de inventario relacionado con el método PES, que es primera en entrar y primera en salir. Entonces, aquí básicamente estaríamos culminando el desarrollo de todo lo que usted debe ejecutar en la unidad número 2. Entonces, ahora sí nos vamos. Si nos vamos ya a la parte final, pues básicamente nos vamos a las respectivas orientaciones generales a tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esas orientaciones generales a tener en cuenta? Pues dentro de esas orientaciones es que todas las evidencias deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, es decir, por el correo electrónico del instructor no tienen validez las evidencias que envíen. Eso ya es política institucional. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades de manera satisfactoria? Descargar en primera instancia la guía de aprendizaje, la cual me va a permitir el qué, cómo y a dónde debo enviar las actividades. Descargar los materiales de estudio que son formativos y de apoyo para, obviamente, desarrollar las actividades. Y una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar la misma por los enlaces correspondientes. Quiero hacer la claridad aquí, es decir, cada actividad tiene un enlace correspondiente, es decir, hay algunos aprendices, no todos, pero sí algunos, que han enviado las actividades por el mismo enlace. Es decir, un ejemplo, en la unidad número 1, usted tenía que enviar una evidencia que era el mapa conceptual. El mapa conceptual tenía su enlace correspondiente. Al igual tenían que enviar ustedes el estudio de caso de la unidad 1, también tenía su enlace. Entonces, algunos aprendices enviaron tanto el mapa conceptual como el estudio de caso por el mismo enlace del mapa conceptual. Entonces, es importante que usted verifique esta grabación, porque aquí yo les explico que cada enlace, cada actividad tiene su respectivo enlace. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso y puedan hacer los correctivos, especialmente para aquellos aprendices que incurrieron en ese pequeño inconveniente. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, para que puedan corregir ustedes ese inconveniente. Entonces, es importante que usted sepa en el momento de enviar las actividades por qué enlaces debe enviar las mismas. También es importante que usted descargue las grabaciones, es decir, 24 horas después usted puede observar este video, donde dirigirse a la carpeta contenido del curso, luego se va a sesiones en línea y por último en grabaciones web, ahí va a encontrar usted enlace de esta grabación, especialmente para aquellos aprendices que tuvieron dificultad en el día de hoy de ingresar a la misma y así colocarse a tono y actualizarse, que fue lo que dijo el instructor. También es importante que usted verifique cómo va su rendimiento académico, a dónde hacerlo. Usted se va a la carpeta de calificaciones, como también se puede dirigir a la carpeta portafolio de evidencias. Ahí va a encontrar usted las evidencias que ha enviado y las respuestas de la retroalimentación y calificación del instructor como tal. Y por último ya entramos al espacio de conclusiones y preguntas. Entonces pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat. Pues antes recordarles e invitarlos para la próxima conferencia, que es la última unidad, en la cual está registrada en el cronograma de actividades para que usted vea la fecha y hora
para que puedan participar a la misma. Entonces verifiquemos aquí si hay alguna duda, alguna inquietud. Aquí dice, bueno, con respecto a la evaluación, la puedo desarrollar, sí, en diversas oportunidades. Siempre, es decir, si usted la hace en el primer intento y es aprobada, es decir, saca 70, 80, 85, no tiene necesidad de volverla a presentar. Ahora, si usted saca 70, 75 y quiere sacar un 100, pues válido, pero si usted en el primer intento obtiene 100, no hay necesidad de volverla a presentar. Verifiquemos aquí el estudio de caso en Excel. Sí, en Excel es, digamos, como la herramienta para que se le facilite a ustedes el proceso. Pero si quieren utilizar otra herramienta, Word, PowerPoint, también yo lo recibo con muchísimo gusto. Ok, todo claro, profe, sí. Ok, todo correcto, todo claro, no hay preguntas. Ok, bueno, como no hay preguntas al respecto, pues simplemente quiero expresarles muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, no duden en comunicárselo a su instructor Leonel Moscote Díaz, bien sea a través de la plataforma, a través de qué, de la mensajería interna o a través del foro de dudas e inquietudes o el correo electrónico del profesor. Entonces, no siendo más, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación, administración y control de inventario, a todos les deseo muchos éxitos y bendiciones en esta segunda unidad. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.